buenos días a todos los que se conectaron hoy este lunes en la mañana. Y pues bueno, quiero agradecerles por estar aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar con este webinar donde vamos a platicar el día de hoy acerca de las fases de tratamiento y la secuencia de arcos. Pero antes de comenzar, pues bueno, agradecerle a Ormco por la invitación, a Ana, a Toño, a todas las personas que trabajan ahí en la compañía. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y pues bueno, comencemos. Y como les mencionaba, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el sistema Damon y de una de las partes importantes que viene siendo cuáles son las diferentes fases de tratamiento y cuál es la secuencia de arcos que utilizamos con el sistema Damon, ¿verdad? Obviamente, estos en específico y siendo bien, vaya, concretos en cuanto a lo que viene siendo el sistema como tal de autoligado pasivo. Ahora, como manera de introducción, pues bueno, tenemos los puntos claves para la terminación de los casos con el sistema. Y pues bueno, obviamente el primero y el más importante quizás en todos los tratamientos es el diagnóstico. Hay que hacer un correcto diagnóstico de cada uno de nuestros pacientes, basarnos específicamente en la cara del paciente. Entonces, cada paciente obviamente tenemos que hacer, ya que tengamos el diagnóstico correcto, hacer un plan de tratamiento individualizado para cada uno. Esto es fundamental porque cada paciente va a tener una circunstancia distinta, donde nosotros vamos a tener que evaluar, pues bueno, la integridad de las coronas, si tiene todas las piezas, los objetivos de cada paciente, si es un paciente que es una combinación de tratamiento con rehabilitación, si tenemos un paciente en dentición mixta, si es un paciente con una enfermedad periodontal. Cada paciente tenemos que individualizar el diagnóstico y sobre todo el plan de tratamiento ideal para cada uno y ya escoger ya después, pues bueno, cuáles son las herramientas con las que vamos a trabajar, ¿verdad? Que esto es una parte muy, muy importante al iniciar los tratamientos. Ahora, los planes, ¿verdad? Ya cuando nosotros hacemos la planeación específica para cada paciente, pues bueno, dentro de todo esto vamos a ver, vamos a escoger la aparatología para cada uno, decir, bueno, si vamos a escoger un torque alto, un torque bajo, un torque estándar. De hecho, en esta serie de webinars ya hemos cubierto todos los temas, ¿verdad? Desde el diagnóstico, la selección de torque para cada paciente, la colocación de brackets para cada uno. Es decir, si quiero mejorar el arco de la sonrisa, si necesito, no sé, abrir una mordida, todos los tips que podemos nosotros utilizar a nuestro favor con la colocación de la aparatología, pues bueno, todo eso ya lo hemos cubierto en webinars anteriores. Y lo que viene siendo mecánicas simplificadas también. Y el caso de hoy, pues bueno, dentro de lo que es una mecánica simplificada, es establecer muy bien el orden con el que vamos a trabajar, cómo vamos a iniciar el caso, cuáles son las fases y cuáles son los arcos que vamos a utilizar. Y de este párrafo, este punto en específico, es de lo que se trata el día de hoy, de lo que vamos a platicar con ustedes. Entonces, ahorita, pues bueno, estamos ya trabajando con los brackets, el Damon Q2, que es una actualización a lo que era el Damon Q que utilizamos durante mucho tiempo. Igual, estos brackets son de autoligado pasivo. Vamos a manejar igual los mismos códigos de color para el tipo de aparatología o prescripción con la que estamos trabajando. Y el Damon Q, pues bueno, dentro de las características nuevas que trae el aparato, tenemos una base o por abajo de lo que vienen siendo las aletas más amplio. Se retiró lo que era el slot horizontal, se queda con el slot vertical que tenemos. Inclusive ya vienen integrados con ganchos, también se pueden pedir para no tener que estar poniendo los dropping hooks, que digo, para muchos doctores prefieren utilizarlos sin el hook, otros a veces nos va a favorecer mucho ya de una vez traer el hook integrado en el bracket, y pues bueno, para la utilización de los elásticos intermaxilares. Viene con el mismo sistema de apertura de puerta de Spintec, que colocamos el instrumento en esta ranura, giramos y se abre la puerta. Y tenemos también ahora, a diferencia del jig que teníamos, que era el plástico que traía en el slot, que también nos ayudaba como una regla o para verificar lo que es el eje longitudinal, pues bueno, el bracket en la puerta trae una línea para apoyarnos a visualizar mejor lo que es el eje longitudinal del diente. Muchos brackets de muchas marcas lo traen,
Entonces, pues bueno, es algo que nosotros ya estábamos acostumbrados a traer. Y obviamente, pues bueno, la malla que es muy importante para la adhesión. El traer este espacio que les mencionaba o tener este espacio más grande por abajo de las aletas nos va a permitir poder utilizar una cadena elástica o poder utilizar inclusive también una ligadura o varias. Ya tenemos muy buen espacio por abajo del bracket para poder colocar este tipo de aditamentos o este tipo de auxiliares para el momento que lo ocupemos. El tamaño del bracket es prácticamente igual. La variación es de que, pues, bueno, se eliminó lo que era el slot horizontal que se manejaba. Las guías de posicionamiento que les mencionaba, pues bueno, es la línea, se agregó la línea en la parte anterior para poder nosotros ayudar a visualizar lo que es el eje longitudinal. Y pues bueno, y en cuanto a la prescripción que viene siendo las angulaciones, lo que se regresó, por ejemplo, con el Demon Q2 a lo que utilizábamos con el Demon 3 o el MX, que eran 12 grados en el central de torque. En el Demon Q pasado es de 15 grados en el torque estándar y 6 para el lateral era en el Q y ahorita tenemos 8 en el lateral y 12 en el central. Entonces prácticamente son unos cambios mínimos, pero bueno, se regresó a las prescripciones que se habían estado utilizando anteriormente. Entonces, pues bueno, podemos tenerlo como referencia. Digo, es importante el punto para cuando ustedes vayan a escoger la aparatología que quieras para el caso de tu paciente. Y pues bueno, como les decía, lo que se mantuvo es la puerta Spintec, el tamaño similar, es el mismo tipo de acero, el bracket tiene la misma forma y la malla, el slot es igual, el mismo tamaño. Tenemos los torques variables del 2018, que eran los que les mencionaba con el MX, y lo que se retiró fue lo que era el slot horizontal y las guías de posicionamiento, que eran los jigs plásticos de colores, dependiendo del tipo de prescripción que utilizábamos, que venían en esos en esos brackets. Entonces, pues bueno, ahora sí, recapitulando, el Demon Q2 nuevo, aquí lo podemos ver, tenemos igual las prescripciones variables y pues bueno, estos son los brackets que estamos trabajando ahorita actualmente. Ahora, ya pasando al tema de la plática, y es bien importante, y pongo aquí el signo de alerta grande, todo lo que les voy a comentar, todas estas recomendaciones sobre la secuencia de arcos, el uso de elásticos intermaxilares, han demostrado ser muy eficaces con mecánicas con este sistema, con el sistema Damon. Ahora, esto no pretende reemplazar la experiencia de un profesional. Eh, no es bien importante que lo diga, no es una receta de cocina. Lo que estoy explicándoles el día de hoy es una sugerencia, pero para tener como más o menos una guía de cómo lo podemos ir trabajando. Pero obviamente ustedes, cada uno de los colegas, pues bueno, tiene su experiencia y sabrá qué es lo mejor para cada paciente. Pero bueno, esto simplemente, como todo, es compartir esta información para que, pues bueno, nos pueda ser de utilidad a la hora de la clínica. Pero obviamente, digo, es bien importante que lo digan, no es una receta de cocina, así es que en cada paciente, como decía al principio, tenemos que hacer la planeación puntual para cada uno. ¿Ok? Muy bien, entonces, las fases del tratamiento en ortodoncia, por lo general, pues bueno, siempre nos han enseñado que tenemos la fase de alineación y nivelación, son tres: alineación y nivelación, lo que viene siendo el cierre de espacios y el terminado. Que ese es a grandes rasgos como nos enseñaron, ¿verdad? En la escuela hace muchos años. En el sistema Damon lo dividimos en 4 fases, ¿sí? Y cada una tiene sus detalles importantes, por eso es importante dividirlas de esta manera. Y vamos a tener lo que viene siendo la fase 1, que se llama de arcos ligeros redondos, ¿verdad? Que es la fase inicial. La fase 2, que es de arcos de alta tecnología, que viene siendo vaya, pues va de la mano con la primera, ¿verdad? Porque esto de nivelación y alineación, pero tiene sus características particulares. La fase 3, que es la mecánica mayor, mecánica principal, podríamos decir que es la parte del cerrado de espacios o cuando tenemos cerrar la mordida. Es la fase de trabajo, ¿verdad? La más importante. Y la fase 4, que es el terminado detallado. Entonces, obviamente, bueno, la etapa de retención, que esa es una etapa importantísima en todos los tratamientos, pero pues bueno, estas son las 4 fases con las que vamos a dividir lo que estamos viendo nosotros en cuanto a lo que es el sistema Damon. Entonces, la fase 1, que es de arcos ligeros inicial.
Aquí, pues bueno, ya cuando llegamos a este punto, nosotros ya hicimos el diagnóstico, ya tenemos todos los elementos que estudiamos al inicio del caso. Entonces, es donde vamos a colocar, perdón, los brackets. Entonces, ya una vez puestos los brackets, vamos a empezar con arcos ligeros de inicio. Y estos son, pues bueno, obviamente son alambres redondos. Estamos hablando de arcos que son térmicos, o sea, de copper night tie son arcos súper elásticos, y estos arcos son con los que vamos a empezar a mover o a empezar a acomodar las piezas en la boca. ¿Cuáles son los objetivos de esta etapa? Pues bueno, obviamente comenzar la etapa de nivelación y alineación, iniciar el desarrollo de la arcada. ¿A qué me refiero con esto? A la cuestión transversal, que empezamos a darle forma al arco. Perdón, resolver el 90% de las rotaciones, ¿sí? Con los alambres redondos, y vamos a iniciar una corrección anteroposterior y también vertical. Y esto, desde el inicio del tratamiento, yo puedo comenzar a utilizar elásticos tempranos. Los elásticos tempranos, estos se utilizan en un vector más bien vertical, porque como estamos con arcos súper elásticos y muy delgaditos, si ponemos un vector muy horizontal, podemos provocar efectos no deseados, como la extrusión de las piezas, podemos causar movimientos que no estamos buscando, pero al inicio del tratamiento, una fase importante, una parte fundamental del sistema Damon es la utilización de elásticos intermaxilares. Entonces, desde el primer arco podemos empezarlos a utilizar. Obviamente, cada caso tiene su indicación. Colocamos lo que vienen siendo composites de resina para desarticular. Y dependiendo del problema que tenga el paciente, pues bueno, ya utilizamos elásticos clase 2, clase 3, elásticos cruzados, en arcoíris en la parte anterior. Dependiendo de la condición que presente el paciente, pues bueno, nosotros vamos a ir colocando los diferentes tipos de elásticos intermaxilares. Entonces, este es nuestro objetivo al inicio del tratamiento son estos, ¿verdad? La nivelación y alineación, desarrollo del arco, resolver las primeras rotaciones y comenzar la corrección anteroposterior con elásticos intermaxilares. ¿Cuál es la duración? Más o menos la duración de esta primera etapa es de 6 a 8 semanas. Las citas se sugieren que pueden ser entre 6 y 8. No, yo recomendaría también, pues bueno, si estamos acostumbrados a ver a nuestro paciente cada 4 semanas, está perfecto, ¿verdad? Revisas a tu paciente, quita los arcos, los limpias. Esta es como que la sugerencia que da este OMCO para esto. Hay que tomar en cuenta también que es diferente, por ejemplo, nosotros en México o en Latinoamérica, pues bueno, estamos acostumbrados más a ver a los pacientes cada mes. En Estados Unidos quizás el paciente se ve menos veces, menos citas, tiene también a veces mucho que ver con cómo se administra el consultorio, cómo lo estamos manejando. Entonces, pues bueno, si tu paciente, tú lo tienes en un cierto plan de pago, pues bueno, las citas son cada mes acorde a ese plan. Hay, por ejemplo, prácticas en Estados Unidos donde les pagan todo de inicio del tratamiento al paciente, entonces, perdón, al doctor le pagan el tratamiento completo, entonces, pues bueno, el doctor busca a lo mejor verlo menos veces. Entonces, digo, depende muchísimo, por eso, digo, hay que ver esto como una sugerencia nada más. Si tú lo ves cada 4 semanas a tu paciente, revisarlo. Pero sí, la duración de esta etapa más o menos viene siendo 2 meses, ¿verdad? Lo que viene siendo las 8 semanas que son para empezar a utilizar los alambres redondos ligeros. Ahora, ¿cuáles son los arcos que utilizamos en esta etapa? Vamos a utilizar los Damon Optimal Force Copper Night Tie, que son elásticos, son arcos súper elásticos, son térmicos. Ahí, por ejemplo, tenemos los calibres 13, 0.014, 0.16 y 0.18, que son los redondos que utilizamos de inicio. Si mi paciente, por ejemplo, tiene un apiñamiento muy severo, la sugerencia es iniciar con un arco 0.13, 0.013. Inclusive cuando compramos los kits que se venden, donde ya viene todos los brackets con los tubos de molares y una secuencia de arcos, tú le puedes decir a tu representante, bueno, puedes iniciar con, la secuencia puede empezar en 14 y 18 o puede empezar en 13 y 16. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de apiñamiento que tenga tu paciente. Si tu paciente tiene mucho apiñamiento, pues bueno, la sugerencia es iniciar con un 13. Pero si no, pues bueno, podemos iniciar con el 14, que es el de base,
y luego ya ahora sí irnos brincando poco a poco al 16 o 18 según lo veamos o consideramos nosotros necesario en ese caso. Entonces, aquí, por ejemplo, como les digo, depende mucho del paciente, pero pues, bueno, estos son los alambres que vamos a utilizar en esta secuencia. Ahora, ¿cuáles son notas importantes? Siempre colocar los topes por delante del apiñamiento. Ok, ahorita ratito vamos a hablar de los topes, pero los topes vienen siendo este tipo de arcos, traen, los de Damon, traen unos stops crimpables de metal que nosotros podemos apretar y acomodar en ciertas zonas, y la función principal de los stops es para que el alambre no se esté moviendo. Al ser brackets de autoligado pasivo, yo pongo el arco y como no hay cero fricción, el alambre se puede recorrer y moverse completamente, salirse. Y eso puede causarle, pues bueno, lastimar al paciente en el tejido blando, en su cachete. Entonces es bien importante nosotros poner estos topes para que el arco pueda tener un cierto movimiento, pero que no se vaya a salir completamente, que vaya a lastimar al paciente. Y dependiendo del tipo de mordida o el tipo de problema que presente el paciente, pues bueno, podemos colocar composites para desarticular y, pues, bueno, pueden ser en palatinos superiores, pueden ser en molares, pueden ser de funcionales como una rampa. Dependiendo de la mordida que tenga mi paciente, pues bueno, yo colocaré los topes para desarticular de un inicio, ¿verdad? Entonces son puntos importantes tomar en cuenta en esta etapa. ¿Y cómo voy a saber yo ya cuando me voy a brincar de fase? Pues bueno, esto es, cuando yo me voy a brincar es cuando yo ya haya resuelto el 90% de las rotaciones, ¿verdad? Que prácticamente sean mínimas las rotaciones que pueda llegar a tener. No hay que acelerarnos en esta fase, hay que dar tiempo para que los dientes se terminen de rotar. Si es necesario colocar algún auxiliar, se puede hacer, algún botón por palatino o lingual para hacer alguna cupla, para rotar alguna pieza, alguna cadenita, si tenemos que poner un open coil para abrir un espacio. En esta etapa es bien importante porque aquí, pues bueno, vamos a buscar tener prácticamente la alineación y nivelación cubierta. No hay que acelerarnos, ¿verdad? Hay que dejar que los arcos terminen su función, sobre todo, por ejemplo, el 16 y el 18, que son alambres ya redondos, pero son un poquito ya más gruesos. Estos alambres son muy buenos, sobre todo en la cuestión transversal del arco y para que nos ayude con las rotaciones. Entonces, para poder brincar a la siguiente etapa, tenemos que poder nosotros ya colocar los arcos rectangulares sin ningún problema, o sea, poderlos colocar fácilmente. De lo contrario, si queda demasiado rotado o aún se batalla para entrar, tenemos que esperar a que a esa pieza donde batallamos se acomode o que busquemos que quede en una mejor posición. Esto es importante para no forzarlo. Y si lo vamos forzando, pues bueno, los dientes se pueden proinclinar, pueden tener un efecto secundario que no deseado. Entonces, aquí también se recomienda evitar utilizar productos de enfriamiento. Podemos utilizar el cloro de etilo o el Endo-Ice, que son productos que podemos enfriar, ya sea, por ejemplo, algún rollo de algodón, algún cotonete, para aplicarle el frío al arco y poder nosotros deformarlo y llevarlo, que es parte de lo que es vaya, los arcos térmicos, se debe de hacer eso. Entonces, no hay que abusar de estarle poniendo siempre los productos acá en frío, porque significa que a lo mejor todavía no deberíamos de brincarnos de arco. No debemos de aplicar una fuerza excesiva. Hay que irnos despacio y que el arco se actúe a la cavidad oral, o sea, que el arco se active, ¿verdad?, a la temperatura de la cavidad oral. Entonces, bien importante tomar en cuenta estos puntos antes de brincar a lo que viene siendo la siguiente fase, ¿verdad? Si hay algún diente que estaba demasiado rotado, que se tuvo que hacer una recolocación, hay que esperar a que esa pieza se acomode y ya una vez que ya hayamos cumplido con estos objetivos, ahora sí ya podemos nosotros brincar a la siguiente fase. Ahora, algo importante en esta fase es, por ejemplo, yo tengo un equilibrio de fuerzas en la cavidad oral. Tanto los cachetes, los carrillos, como la lengua y los dientes, es un equilibrio. Si la ventaja del autoligado pasivo es de que me quita la fricción de los arcos, entonces el desarrollo transversal también me lo va a dar la misma lengua, que se pueda posicionar mejor en el arco, sobre todo cuando tenemos arcos estrechos, y también vamos a quitar un poquito de la presión muscular lateral que podamos llegar a tener, y aquí es donde empezamos a conformar el arco. Entonces, esta etapa es muy importante y sobre todo es importante no acelerarla para que los dientes se empiecen a acomodar de una mejor manera. La lengua se va a posicionar adecuadamente, entonces voy a tener yo transversalmente la forma, sobre todo en el arco superior,
porque el arco superior obviamente va a ser la guía para que el arco inferior se acomode. En muchas ocasiones tenemos un apiñamiento moderado en el arco inferior y arriba está estrecho. No tenemos apiñamiento, pero está muy estrecho. Al momento que nosotros le demos forma al arco superior, se nos va a liberar el apiñamiento en la parte inferior. Algo importante, vaya, es esto que vemos, la forma del arco que me va a dar. Hay mucha, de repente, polémica que dice que el sistema Damon expande. La verdad, eso es más como un mito, ¿verdad? Lo mismo que podemos hacer con Damon se puede hacer con cualquier tipo de bracket. El problema es, por ejemplo, al pensar que un apiñamiento severo se puede resolver o mágicamente con un sistema, pues obviamente no. Hay casos que se necesita hacer extracciones por el apiñamiento. Entonces, pues bueno, se tienen que hacer. Existe la prescripción de brackets ideal para extracciones, que es torque alto. Entonces, aunque sea al principio, es bien importante individualizar cada caso. No podemos meterlos a todos como que en una receta. Perdóname. Pero la forma del arco es muy importante para poder tener ese desarrollo transversal del que estamos platicando. Es bien común, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos el arco superior estrecho. Entonces, al momento de nosotros terminar de alinear, podemos ver cómo, sobre todo en las zonas premolares, vamos a tener un aumento en la dimensión, en el desarrollo transversal que tenemos al principio y al final. Es muy ligero, pero no estamos ni sobreexpandiendo, ni estamos moviendo los dientes hacia afuera. Vean la forma del arco como ligeramente triangular. Entonces, aquí ya le damos una forma más ovoide. Y esto también, pues bueno, va a ayudarnos a que tengamos una sonrisa más amplia, más bonita. Y el arco inferior, como les decía, yo casi siempre podemos tener un poquito de apiñamiento, pero también los molares y premolares pueden estar lingualizados al estar estrecho el arco superior. Si yo le doy una correcta forma, una mejor forma al arco superior, tanto premolares como molares se pueden verticalizar en la parte inferior, y ese ligero apiñamiento que puedo yo tener en la parte inferior, pues bueno, se resuelve de una manera sencilla sin proinclinar los dientes. Vean cómo cambia lo que es la forma del arco, pero más que nada también es por verticalización de las piezas, y pues bueno, eso me va a dar una estabilidad en la parte anterior. Vean, es el mismo paciente, vean cómo está estrecho el arco superior y cómo las piezas inferiores están lingualizadas. Aquí se acomodan sin proinclinarlas y los dientes caben perfectamente bien en el arco. Entonces son cambios sutiles, pero esto nos va a ayudar a tener una sonrisa más bonita, más amplia, y pues bueno, esto es parte importante cuando trabajamos con el sistema Damon, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos un arco ahora sí muy triangular en la parte superior. El lado derecho es cómo se va dando, conformando la forma del arco, y pues bueno, podemos ver el gran cambio que tenemos, y eso pues bueno, también reduce, nos ayuda a resolver esos apiñamientos que podemos llegar a tener de ligeros a moderados. Vean, si lo vemos por la parte anterior, vean cómo está bien estrecho en la parte posterior, y aquí ahora sí ya los dientes ya agarraron una mejor forma, una mejor posición sin proinclinarlos, y obviamente eso me da espacio para poder acomodar mejor yo mis piezas en el arco inferior. Y esto, sobre todo en pacientes pequeños, en pacientes infantiles o dentición mixta, por ejemplo, es muy común que los pacientes se les coloquen aparatología, por ejemplo, un botón de Nance o un arco lingual, lo cual son aparatos extraordinarios cuando se indican de la manera para lo que están, sobre todo para mantenedores de espacio. Pero llega un punto en que estos tipos de aparatos también me pueden limitar un poquito el desarrollo transversal del arco. Entonces, pues bueno, ya cambiamos de la fase 1 a la fase 2, y bueno, podemos ver cómo entran las piezas mejor en el arco. Este es el arco inferior. Vean, muy bien el arquito lingual, pero pues bueno, llega un punto en que ya hay que retirarlo para empezar a acomodar ya la fase 2, la fase correctiva, iniciar con esta etapa de tratamiento con el paciente. Entonces, esta parte del desarrollo transversal lo vamos a empezar a buscar desde la primera fase, y pues bueno, es muy importante cuando trabajamos con el sistema de ¿verdad? Y aquí podemos ver a la misma paciente cómo estaban los dientes ligeramente protruidos, el arco estrecho, y aquí ahora sí ya en una mejor posición, obviamente, pues bueno, sin pensar en un tratamiento de extracciones, ¿verdad? Vean, también el arco inferior, tenemos un apiñamiento aquí importante, como tenemos al estar estrecho el arco superior. Entonces, dentro de la primera etapa, con alambres ligeros, vean, este es un 14 Copper Night Tie, aquí tenemos unos turbobites en la parte posterior para desarticular.
Y esta función es más que nada también para que me apoye al momento de hacer el desarrollo transversal, que se vayan acomodando los dientes y al cabo de unos cuantos meses ya vamos a empezar a acomodar las piezas en el arco de una manera mucho más sencilla. Entonces, pues bueno, todo esto corresponde a lo que viene siendo la primera fase, ¿verdad? Lo que es la fase de arcos ligeros. Y de aquí ya, una vez que ya podemos pasar a los arcos rectangulares, a los arcos de canto, ahora sí ya estamos en la fase 2, que es que son la fase de arcos de canto de alta tecnología. Aquí, ¿cuáles son los objetivos en esta etapa? Aquí vamos a completar la nivelación, sobre todo de la arcada superior, terminar lo que es la alineación también. Vamos a continuar con el desarrollo de la arcada. Aquí al tener arcos ya de un calibre mayor, pues bueno, vamos a poder avanzar más en esta conformación del arco. Vamos a terminar de corregir las rotaciones restantes y vamos al ya empezar, al que mi arco rectangular ya tenga una mejor inserción dentro del slot, vamos a empezar ya con el control de la angulación vestíbulo lingual de las piezas, ¿verdad? Lo que es la tercera llave de la oclusión, lo que viene siendo el torque. También en esta etapa, pues bueno, vamos a empezar a consolidar espacios. A veces tenemos un poquito de espacios anteriores, hay que empezar a cerrarlos, en la parte posterior también. Esta es la etapa donde el objetivo principal es empezar con todo esto, ¿verdad? Terminar nivelación y alineación, rotaciones y empezar el control de torque y la consolidación de espacios. La duración más o menos de esta etapa puede tardar más o menos de 20 a 30 semanas. También el intervalo entre citas, igual de 8 a 10 para el primer arco rectangular y de 6 a 8 o menos, más cortas las citas ya en el segundo arco. Aquí, por ejemplo, podemos trabajar, fíjense, con un 14 por 25, que este es un excelente arco para terminar de rotar, ¿verdad? Porque tenemos una altura, es de 14, pero tiene profundidad del arco de canto, entonces en las rotaciones funciona muy bien. Aquí el 16 por 25 también Copernicti y hasta el 18 por 25 Copernicti. Entonces, todos estos arcos rectangulares también son super elásticos, son de los del tipo Damon Optimal Force, también traen sus stops trimpables. Estos son los arcos que vamos a utilizar para terminar de hacer esta etapa. Entonces, por ejemplo, si empezamos con un 14 por 25, vamos a esperar unas 10 semanas para que se transcurra esta etapa. Y aquí es el momento ideal para tomar una panorámica. Esta panorámica es para hacer la reposición de brackets. ¿Por qué en esta etapa? Porque yo todavía puedo regresarme a arcos delgaditos o el mismo arco es suficientemente elástico para acomodar alguna falla en la colocación que hayamos tenido de inclinación o de altura. Este es el momento ideal para recolocar, sobre todo porque estamos en la antesala de entrar ya con arcos de acero, donde pues bueno, ya la recolocación, pues no, si recolocamos más adelante, a lo mejor vamos a perder más tiempo. Entonces aquí, pues bueno, reposicionamos. Si el apiñamiento es muy severo o fue muy drástica la reposición, pues bueno, podemos bajarnos hasta un redondo, pero si no, pues bueno, continuar con el 14 y luego ya pasar a lo que es el 18 por 25 de Damon, de Copernicti, ahora sí ya para terminar de consolidar lo que platicábamos de la forma del arco y todo lo que estamos trabajando. Ahora, también se sugiere, en caso de que se necesite, cuando tengamos dientes, a lo mejor que estén muy proclinados o retroclinados, podemos utilizar, hay arcos de NITI 17 por 25 que tienen torque o pre-torque en la parte anterior. Estos son, por ejemplo, arcos que ya vienen con 20 grados de activación en la parte anterior, sobre todo cuando tenemos casos con dientes muy retroinclinados, a lo mejor una clase 2, división 2, podemos insertar un arco de este tipo y me puede ayudar a que se proinclinen mejor, o al revés, que estén muy proinclinados y los quiero iniciar a retroinclinar, bueno, podemos utilizar un arco que ya traiga, que sea elástico, pero que traiga ese torque aumentado, y pues bueno, esta es una excelente opción, 17 por 25 de NITI. Y si no, pues bueno, podemos continuar con el mismo arco hasta el 19 por 25 con pre-torque. Todo esto es, pues bueno, para antesala, para pasar a lo que viene siendo los arcos ya de acero, ¿verdad? Los arcos ya de trabajo. Entonces, aquí también podemos nosotros en un determinado momento utilizar arcos de nitinol, ¿verdad? Por ejemplo, como decíamos, el 19 por 25 para que termine de darle una correcta forma al arco o empezar con algún tipo de control de torque, se puede hacer, ¿verdad? No significa que no lo podamos hacer. Entonces, nada más es cuestión de escoger lo que necesite nuestro paciente en ese momento.
Ahora, notas importantes. Por ejemplo, aquí como vamos a empezar a consolidar espacios, vamos a empezar a colocar lo que son, por ejemplo, unas cadenas. Me gusta mucho utilizar las cadenas medianas de segunda generación, ponerlas por abajo del arco, entonces empezar a juntar los grupos de dientes de canino a canino en la parte superior e inferior, los bloques. Si, por ejemplo, quiero yo empezar a cerrar espacios en la parte posterior y quiero yo, por ejemplo, poner una cadena hasta el 6, bueno, es necesario tener el arco hasta el 7, ¿verdad? No poner la cadena hasta el último diente en esta etapa porque podemos rotar el molar. Entonces, o por ejemplo, si yo todavía no tengo los 7 erupcionados, puedo yo colocar una cadena de 5 a 5, consolidar los espacios y dejarme arco hasta el 6. Esta parte es importante porque a veces, si abusamos mucho de las cadenas, podemos empezar a provocar una rotación en la última pieza, sobre todo porque todavía estamos en arcos térmicos. Ya si estuviéramos en arcos de acero, pues bueno, eso ya sería otra situación, pero en arcos de estos de alta tecnología, pues bueno, necesitamos ir consolidando por bloques. Entonces, pues bueno, como decíamos, los arcos con pretor van a ser útiles si los dientes están excesivamente proclinados o retroclinados. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para pasar a la siguiente etapa o a la siguiente fase? Pues bueno, aquí la indicación es cuando ya todos los brackets y dientes estén perfectamente alineados, ¿verdad? Que ya veamos que están todos al mismo nivel. Obviamente aquí ya recolocamos, ¿verdad? Es bien importante ya haber hecho la recolocación, que podamos cambiar los arcos de trabajo sin forzarlo, ¿verdad? Que no quede, porque por ejemplo de repente quieres brincarte un arco y vemos que no entra bien, lo queremos forzar, no, tiene que entrar suave y cómodo para que también obviamente no lastimar al paciente y no forzar el sistema, ¿sí? Entonces, por eso, como les decíamos, es importante inclusive si hay necesidad de trabajar con arcos de nitinol, 19 por 25, está bien, puedes hacerlo. Nada más, pues bueno, obviamente, tomar las consideraciones importantes. Y ya una vez que entra perfectamente bien, pues ya podemos nosotros, pasar a la siguiente fase. Si todavía no, significa que no está listo para la fase de trabajo todavía. Y como decíamos, hay que evitar el uso de productos de enfriamiento, forzando los arcos, sobre todo en esta etapa. Y bueno, podemos ver aquí, este es un ejemplo de esta etapa. Aquí tenemos un paciente que estamos terminando la alineación y nivelación. Vean cómo estamos empezando a cerrar espacios. Aquí como con un segmento tenemos amarrado con ligadura metálica en bloque de este lado. Y acá estamos cerrando el espacio del canino. En la parte superior también estamos terminando de nivelar y alinear. Todavía está la curva de espino un poquito marcada. Entonces es importante, pues bueno, observar todos estos detalles, tratar de hacer las correcciones que más podamos. Si hay necesidad de hacer alguna recolocación, hacerla. Aquí estamos cerrando este espacio, ¿verdad? Por el arco, porque, pues bueno, esto es un caso que va a terminar en cirugía ortognática. Entonces, hay que preparar lo mejor posible. Sobre todo es fundamental en este tipo de pacientes poner este tipo de hacer estas consolidaciones de bloques también de los arcos. Ven, aquí, por ejemplo, amarramos estos 3 dientes y la otra parte anterior para poner una cadena ligerita aquí y ir cerrando el espacio en distal del lateral. Tenemos ya el arco con una mejor forma, tenemos acá nuestros turbobytes. En ocasiones yo hago convertible los tubos cuando tenemos sobre todo los 7 que están muy desalineados, entonces les pongo estos módulos de colores para acordarme que lo hicimos convertible, entonces que no se me vaya a olvidar, ¿verdad? Entonces, por eso de repente van a ver ahí en algunos casos míos que tengo liguitas de color en el 6 y es cuando hicimos el tubo convertible para tener, por si tenemos que hacer algún tipo de doblez o algún tipo de ajuste entre el 6 y el 7, pues bueno, ya lo tenemos convertible. Inclusive en este tipo de pacientes quirúrgicos, lo hago desde un inicio, también para facilitar la inserción del arco cuando pongamos los arcos de acero con ganchos crimpables o los ganchos quirúrgicos. Al hacerlo convertible va a ser más fácil poder colocar el arco en la parte posterior. Esto también, bueno, con bandas también podemos hacer las bandas convertibles. Entonces, pues bueno, como tip, eso es algo que podemos utilizar. Entonces, ahora sí, hablemos de la siguiente fase, que es la fase de la corrección anteroposterior, que también se llama la fase de mecánica principal, ¿verdad? En esta fase, la meta o las metas o los puntos importantes es consolidar lo que vienen siendo los espacios posteriores, hacer las correcciones verticales, por ejemplo, cerrar mordida, anteroposteriores, el cierre de espacios de extracción o bucolinguales cuando tenemos una mordida cruzada. Aquí es importante terminar
de hacer el control de torque, ¿verdad? Es bien importante para poder nosotros cerrar espacios o cuidar mucho esta fase, ¿verdad? Para que al pasar a la última fase, que es el terminado, no estemos teniendo que hacer dobleces de compensación. Si nosotros cuidamos muy bien el control de torque, sobre todo en casos de extracciones, bueno, va a ser mucho más fácil llegar a la etapa final. Aquí los arcos de trabajo pueden ser arcos de TMA o de acero inoxidable. Los de TMA recomendables para brackets estéticos, y les podemos colocar lo que son los postes para utilizar elásticos verticales, clases 2 o clases 3. Esto es importante. También nada más, sobre todo los de TMA los recomiendo con brackets, por ejemplo, como los Damon Clear, que son brackets que son estéticos. Estos brackets, pues bueno, a veces al insertar un arco de acero podemos reventar el bracket, cualquier bracket estético. Entonces el de TMA es un arco suave, elástico, que nos puede ayudar sobre todo para este tipo de aparatología. Ahora, los arcos de mayor calibre van a ayudar a mantener el torque en los incisivos, la forma del arco, y evitar una proinclinación o retroinclinación, sobre todo en casos de extracciones. Entonces, a veces va a ser necesario agregar lo que es un doblez de tercer orden o torque, lo que llamamos, para terminar de acomodar los dientes. Entonces, pues bueno, esto podemos irlo haciendo en esta etapa de mecánica mayor, ¿verdad? Entonces, objetivos, aquí algo bien importante, como ya vamos a trabajar con arcos de acero, ahora sí vamos a empezar a buscar darle la forma al arco de cada paciente. Vamos a tomar un registro de cera, y ya en el registro de cera vamos a nosotros agarrar el arco de acero y ahora sí coordinar el arco superior e inferior. Todavía hasta antes de esta etapa, los arcos que utilizamos tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma. El objetivo de estas etapas es simplemente en conformarlo transversalmente. Aquí en este punto vamos a tomar el registro de cera, coordinar los arcos superior e inferior, y ahora sí ya terminar de consolidar los espacios, darle la mayor expresión de torque que vamos a darle. Y pues bueno, cualquier sobrecorrección vertical en un caso de mordida abierta, pues bueno, ya terminar de hacerlo, ¿verdad? Para esta etapa. Como les digo, aquí ya estamos con arcos de acero, entonces nosotros, pues bueno, ya estamos en la fase importante. Aquí podemos utilizar arcos de acero desde 16 por 25 o 19 por 25 superior e inferior con los postes. Ahora, por ejemplo, en muchas ocasiones, si nosotros utilizamos bien elásticos o las mecánicas al principio, esta fase puede ser más sencillo, más rápida de terminar, sobre todo si no hicimos extracciones. Si el paciente desde la primera etapa, las primeras 2 etapas, utilizó bien sus elásticos intermaxilares, pues bueno, podemos, por así decirlo, a lo mejor a veces esta etapa ya se va más rápido. Pero pues bueno, es importante, sobre todo en los casos de extracción, terminar perfectamente bien el cierre antes de pasar a la última, que ya será el terminado. Entonces, como decíamos, utilizamos aquí arcos desde 16 por 25 de lo que es de acero, 17 por 25 de TMA, de baja fricción, 19 por 25 de acero y 19 por 25 de TMA. La duración más o menos es de 20 a 30 semanas. Y aquí, pues bueno, la recomendación es ver al paciente seguido, ¿verdad? Sobre todo como estamos con mecánicas importantes, podemos estar utilizando mini implantes, podemos estar cerrando espacios. No hay que dejar que las citas sean muy largas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice, pues bueno, no dejar pasar más de 8 semanas entre cita y cita. Como les decía, nosotros por lo general cada 4 semanas vemos al paciente, pero sí estar muy al pendiente, porque de repente, si estamos activando un cierre, se nos puede sobrecorregir. Entonces es importante evitar ese tipo de sobrecorrecciones, ¿verdad? Porque sí suele pasar. Y pues bueno, notas importantes: al colocar los elásticos hay que utilizarlos a los postes para distribuir la fuerza en todo el arco. Ya los elásticos no van, porque en esta etapa ya utilizamos elásticos de una fuerza media a una fuerza pesada. Entonces no debemos de colocarlos al diente directamente o al gancho del diente. Debe ser al arco para que se distribuya la fuerza y pues bueno, sea más eficiente el movimiento. Ahora, una vez que ya tengamos los espacios cerrados o consolidados, bueno, podemos utilizar ligadura metálica del 8, del 10. Más común es la del 10, para mantener los espacios cerrados entre sí. Muchas veces, si no ponemos este tipo de ligadura, pues bueno, los arcos se pueden abrir espacios. Normalmente nosotros con el sistema de IMU no cinchamos el arco, no lo doblamos en distal, como con otras técnicas le hacíamos. Entonces, por eso es importante poner esa ligadura para que no se nos vayan a abrir esos espacios después.
Y pues bueno, obviamente hacer una retroalineadura atrás del 6 para evitar que se vuelvan a abrir los espacios que podamos haber abierto. ¿Cuál es los indicadores para pasar a la siguiente fase? Pues bueno, que ya en nuestro caso esté en una clase 1, que ya no tengamos un deslizamiento, que no se nos esté moviendo. Si ya tengo yo mis espacios cerrados, ya tengo el caso ya en mi clase 1, ahora sí ya podemos brincar a lo que es la última fase, que es la fase 2. Perdónenme, la fase 4, la he terminado. Y ven, aquí tenemos un ejemplo, estamos cerrando espacios, tenemos un arco de acero en la parte superior, en la parte superior estamos haciendo un cierre recíproco, en la parte inferior yo estoy perdiendo anclaje, por eso es que tengo aquí con una cadena. Es un arco de TMA 19 por 25 con curva inversa. Estoy mesializando los molares primero porque tenía mesiangulado los 7, entonces abajo estamos perdiendo anclaje, arriba estamos en un cierre recíproco. Dependiendo de la necesidad de cada caso, nosotros vamos a acomodar las cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, es el arco superior, tiene una ligera curva SPI y con los postes activándolo. Y el arco inferior, ven aquí, es un TMA 19 por 25 con una ligera curva SPI también. Ven, aquí estamos mesializando porque estos dientes estaban mesoangulados, aquí ya se acomodaron y estamos aquí con el cierre de espacios. Muy bien, entonces ya que estemos, ya hayamos cerrado los espacios o hayamos pasado la etapa de trabajo, ahora sí ya vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de acabado y detallado. Si nosotros, por ejemplo, ya cerramos espacios, hicimos el control del torque adecuado, esta etapa va a ser, podemos decirlo, que va a tardar menos tiempo. Muchas veces, si llegamos a esta etapa y todavía tenemos que cambiar angulación de incisivos, todavía tenemos que hacer, o sea, tenemos que terminar de hacer muchas correcciones que pudimos haber hecho en las primeras etapas, pues bueno, vamos a tardarnos más con el terminado. Entonces, la idea aquí es simplemente realizar los dobleces que me faltan para acabarlo. Y aquí pueden ser, pues, sobre todo los de primer y segundo orden. A veces vamos a tener algunos ajustes de torque o de altura, entonces vamos a cortar el arco para terminar de asentar la mordida. Bueno, esto lo vamos a realizar en esta etapa que es la de terminado detallado y sobre todo buscando llegar a esta etapa, pues bueno, que sea el menos tiempo posible, porque ya cuando llegamos a este punto, pues bueno, los pacientes están más desesperados, entonces ya queremos nosotros, pues bueno, terminar también rápido. Y la otra que es, pues bueno, la duración más o menos de 10, perdón, entre 15 y 20 semanas. Aquí el intervalo de citas sí es importante que sea más corto. En caso de que nosotros hagamos un corte del arco para usar elásticos para asentamiento posterior, yo tengo que dar al paciente cada 2 semanas. No puedo, inclusive hasta cada semana. No puedo dejarlo que se vea un mes con un elástico de ese tipo porque podemos tener un efecto negativo. Si es bien importante, aquí como ya estamos en las últimas, podemos ver al paciente más seguido para ya hacer los últimos detalles y sobre todo, pues bueno, ya terminar nuestro caso de la mejor manera. Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Para colocar los elásticos hay que poner lo que son o pinzar, cinchar arcos quirúrgicos en los TMA o el acero para distribuir la fuerza. Cuando sea necesario para perfeccionar la oclusión, cortar el arco superior por mesial del diente que aún refiere una mejora. Supongamos que tenemos el 6 y el 5 que todavía no terminan de asentar, pues bueno, vamos a cortar en mesial del 5 el arco y poner elásticos, ¿verdad? Para mejorarla. Y si hay necesidad, pues bueno, también podamos empezar a hacer lo que son ajustes oclusales con papel reticular, con una fresa de diamante y luego pulir, checar alguna interferencia que podamos tener. De repente hay cúspides muy puntiagudas, entonces hay que hacer algunos ajustes, en inglés le llaman equilibration, ¿no? Pues equilibrar, ¿verdad? La mordida, los puntos de contacto. Entonces eso es para ajustarlo de la mejor manera. De aquí, pues bueno, los arcos que vamos a utilizar son 17 por 25 de acero, 19 por 25 de acero y 19 por 25 de TMA. Estos, bueno, sobre todo el TMA también podemos incorporar dobleces de una manera más simple, sin forzar tanto a los dientes. Y en algunos casos, si es necesario, bueno, podemos terminar con un 21 por 25 copper nitride térmico para llenar el slot lo más posible y terminar de dar cualquier angulación que sea necesaria en este punto, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, la idea es ya que los dientes queden bien interdigitados, líneas medias coincidentes, tener una correcta desoclusión canina, no tener contactos prematuros, que no haya espacios, que no haya rotaciones, todo para que ya llegar a este punto y que nuestro caso esté feliz y bien terminado.
Muy bien, entonces, eso es en cuanto a lo que hablamos de las etapas de tratamiento. Como ven, pues sí es importante como que lo padre de todo esto es poder decir nosotros en las etapas en las que estamos. También nos sirve nosotros también para saber si estamos siendo eficientes en el tratamiento. Decir, oye, voy retrasado, ya llevo mucho tiempo en esta etapa o me está faltando. Pues bueno, dependiendo también el estimado que hagamos en los tiempos, a veces cometemos el error de ser demasiado optimistas y lo voy a acabar más rápido. Hay que tomar el tiempo necesario para que el caso termine bien, ¿verdad? Nunca vamos a acelerar el tratamiento. Siempre no vamos a sacrificar calidad por tiempo. Entonces, pues bueno, ahí están las etapas como vimos y hablemos un poquito de los arcos. Ahora aquí también algo es súper importante. Antes de cualquier caso o secuencia de arcos, ¿verdad? Debemos de comprender muy bien todos los conceptos básicos de biomecánica, de metalurgia, las formas de arco y los resortes. Esto es entender muy bien todo para minimizar los efectos secundarios no deseados. De repente empezamos a brincar de arco muy rápido y los dientes empiezan a inclinar o empezamos a abrir la mordida o no entendemos o queremos poner un arco demasiado rígido en un caso que apenas van las primeras etapas. Tenemos que tomar todo esto en cuenta y entenderlo muy bien para no tener efectos indeseados. Ahora, vamos a hablar de arcos, un poquito de metalurgia aquí. Pues bueno, no me voy a clavar mucho porque esto es más teoría, pero también el tipo de aleaciones que vamos a utilizar, lo de forma de arco, stops y los coil springs. Los arcos y la metalurgia. Ahora, el comportamiento elástico de un material, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos todos los alambres, todos los tipos de materiales que utilizamos tienen una elasticidad, una rigidez y una rigidez. Entonces, el arco entre más rígido, pues bueno, tiene más, se puede deformar. Entre más elástico, pues bueno, regresa a su posición. Depende de la etapa del tratamiento, voy a elegir el tipo de alambre que voy a utilizar. Entonces, la teoría, ¿verdad? Lo que nos dice el libro Profit, que el comportamiento elástico de un material se define en función de su respuesta a la tensión de formación con una carga externa. Tanto la tensión como la deformación se refieren al estado interior del material que estamos estudiando. La tensión es la distribución interna de la carga, ¿verdad? Cuando yo quiero doblar un alambre, y la deformación es la distorsión interna producida por dicha carga. Entonces yo voy a tener una tensión, por ejemplo, en un arco de acero, por la rigidez, y ya el punto de distorsión ya lo va a dar cuando ya se dobla el alambre, ¿verdad? Entonces, casi siempre nosotros siempre vemos todo esto con este tipo de gráficas, ¿verdad? Y las propiedades esenciales que van a tener los materiales en ortodoncia va a ser resistencia, rigidez o lo opuesto que es elasticidad y recorrido. Entonces, tengo una rigidez del arco hasta el punto de rotura. Entonces, todos en todos los arcos que estamos utilizando van a tener este tipo de comportamientos. ¿De qué depende? Del material en el que está y el calibre del alambre. Ahora, las aleaciones que utilizamos, por ejemplo, en Damon vamos a utilizar lo que es el Coprolite Die, que son estos arcos que son los de Damon Optimal Force, los arcos de acero también, y lo que vienen siendo arcos de TMA de baja fricción, también con la forma de arco Damon. Estos tipos de arcos son los que más comúnmente vamos a utilizar y bueno, de los que hemos estado hablando ahorita durante todo este ratito en la mañana. Ahora, por ejemplo, las aleaciones de acero y aleaciones de cromo colbato como el LG-Loy tienen propiedades similares. Estos arcos vinieron a sustituir los metales preciosos que se utilizaban hace muchos años debido a que tienen una muy buena rigidez y elasticidad. Entonces tienen una resistencia a la corrosión, entonces por eso se puede utilizar o ponerlo dentro de la boca del paciente. Una combinación típica para el arco de ortodoncia es un 18% de cromo y un 8% de níquel. Son aleaciones las que utilizamos. Entonces, muchas veces se denomina este tipo de aleaciones como acero inoxidable de 18,8, ¿verdad? Por el níquel y por el cromo. Estos arcos se pueden controlar de unos límites razonablemente amplios, modificando la forja en frío y el recorrido durante su proceso de fabricación, el recocido, perdón. Entonces, cuando se están fabricando este tipo de materiales, son aleaciones, pero bueno, nosotros las conocemos comúnmente como acero inoxidable. El Coprolite Die son arcos superelásticos y estos, por ejemplo, al estar fríos, el alambre puede volverse muy suave y flexible y debe ser fácil de enganchar, sobre todo en las primeras etapas cuando tenemos un apiñamiento severo. Entonces podemos enfriar el arco para poderlo llevar hacia el slot y cerrar la puerta
Entonces, con la temperatura de la boca, este arco se va poniendo rígido y que se va dándole la forma y esto es lo que va a hacer que los dientes se muevan. En los alambres, sobre todo al principio, cuando yo coloco un arco así muy delgadito, yo lo puedo enfriar para poder acomodar y ganchar todas las piezas. Donde nos referíamos que no utilizar ese tipo de productos es ya en la etapa, por ejemplo, en la etapa final. Sí, ya, no en las primeras citas. En las primeras citas sí es adecuado, pero ya cuando tenemos todo alineado, no forzarlo o ir brincando, forzando con alambre, por ejemplo, en un 18, en un 14 o un 13, sí, ahí sí podemos enfriarlo para poder hacer o acomodarlo de la mejor manera. Ahora, el otro arco que es el de titanio molibdeno o TMA, que es estos salieron a principios de los 80 después del nitinol, pero antes del térmico, ¿verdad? Y se introdujo en ortodoncia una aleación de titanio bastante diferente que era el beta titanio. Este material lo desarrolló Ormco, Cyron, y es un acrónimo simplemente de lo que viene siendo titanio molibdeno. Ya podemos ver este tipo de arcos en otras marcas que les ponen otro nombre, pero pues bueno, el original es de Ormco y se llama TMA. Y esto fue desarrollado principalmente para la ortodoncia, ya que presenta una gran combinación de resistencia y elasticidad. Es decir, tiene muy buena resiliencia, tiene una moldeabilidad bastante buena. Entonces yo puedo aplicar torque, podemos dobles de tercer orden, de primero, de segundo, y al mismo tiempo, como quiera, el arco va a mantener una gran elasticidad. Por eso es que es un gran arco de elección, sobre todo cuando trabajamos con brackets estéticos, ¿verdad? Que puede ser el Symmetry o puede ser el Demon Clear o lo que era el Inspire Eyes. Utilizábamos muy bien este tipo de arcos para hacer dobleces de compensación sin forzar demasiado el bracket con un arco de acero que lo pueda fracturar. Entonces, pues bueno, eso es parte de las ventajas de este tipo de material. Ahora, la forma del arco. Ok. Algo bien importante, digo, porque la forma del arco en el sistema de Demon no es una forma geométrica en particular. Tenemos, por ejemplo, las plantillas de simetría, pero es para darle la simetría al arco, ¿ok? No es para que tenga siempre esa forma. Una de las ventajas del sistema Damon es que permite que cada paciente se pueda desarrollar la forma del arco natural, ¿verdad? Con los arcos térmicos en las primeras etapas del tratamiento, lo que platicábamos hace rato. Es por eso que utilizamos nada más una forma en estas etapas. No tenemos superior e inferior, es nada más uno. Y uno de los objetivos principales en las primeras etapas es el desarrollo del arco. Y al no tener fricción restringimos las fuerzas musculares que tenemos laterales. Ahora, aquí, por ejemplo, antes de esta etapa final, hay que individualizar la forma del arco. Es lo que decíamos, tomar un registro de cera y ya en mi arco de cera, ahora sí, coordinar arco superior con inferior. La plantilla de simetría me va a servir nada más para que me quede, ahora sí, para la simetría, ¿verdad? Pero tengo que ya individualizar el arco superior y el arco inferior. Hay un mito que siempre, porque todavía me ha tocado en algún lugar que dicen que el sistema Damon expande y pues no, o sea, si hay una sobreexpansión, o sea, sí, siempre dicen que con este tipo de brackets vas a sobreexpander, que vas a dañar la tabla cortical. Yo creo que si esto pasa es porque se hizo mal el tratamiento, ¿verdad? Quizás el clínico no se fijó bien, a lo mejor era un caso que ocupaba extracciones, a lo mejor brincaron muy rápido los arcos y provocaron ese efecto, pero ese tipo de efectos negativos a los que se relacionan mucho, por ejemplo, los sistemas de autoligado, yo creo que es más por un mal uso del sistema, ¿sí? Y eso lo puedes hacer hasta con un bracket convencional. Por eso es que, digo, hay gente todavía que pueda, colegas, y digo, y respeto mucho la opinión de cada quien, digo, de eso se trata, todo el mundo opinar distinto, pero si hacemos un manejo adecuado, pues bueno, no vamos a tener este tipo de efectos negativos. Entonces, siempre es importante individualizar la forma del arco, sobre todo en los arcos de acero. Acuérdense que los arcos iniciales que tienen esa forma amplia son los arcos que nos van a ayudar a dar esa corrección transversal, ¿verdad? Esa forma. Y como veíamos, no es simplemente darle la forma al arco, en ningún momento estamos expandiendo de más. Podemos tener expansiones o sobrecorrecciones sin que sea un bracket de autoligado. Entonces, pues bueno, simplemente hay que olvidarnos de ese mito nada más. Obviamente, como digo al principio, tomar en cuenta esos factores y individualizar en cada paciente. Cada paciente va a tener una cierta forma de arco. Vean, aquí estamos todavía con un arco rectangular 18 por 25, dando, expresando la forma, abajo cerrando, consolidando los espacios, que esto es lo que estamos buscando hacer aquí.
terminando de rotar. Vean, aquí tenemos una cadenita para rotar caninos también. Digo, vamos a hacer lo que siempre hacemos en ortodoncia sin ningún problema. O sea, no nos vamos a tampoco acelerar con los tratamientos. Y pues bueno, sobre todo al ver este tipo de imágenes, donde aquí, por ejemplo, se ve le falta un premolar y se ve estrecho el arco, con la forma de arco o con lo que buscamos con Demo es tener unas sonrisas amplias, pero obviamente dentro de los límites permitidos por el proceso alveolar, ¿verdad? Nunca los vamos a forzar, porque eso sería un gran error en el tratamiento. Ahora, hablando de los stops, pues bueno, todos los arcos térmicos tienen stops crimpables. También en el mercado existen stops que podemos nosotros comprar y utilizar, poner en arcos de acero, ponerlos en arcos de niti, ¿verdad? Yo lo que hago cuando utilizo un arco de nitinol, tengo stops para colocárselos, y estos los vamos a utilizar sobre todo en las primeras fases del tratamiento. Como decíamos, la principal función es evitar que el stop se mueva o que se vaya a mover el arco, que vaya a lastimar al paciente, que causen una molestia. Entonces, ahora, el clínico debe decir en qué lugar lo vamos a colocar. La sugerencia es colocarlo adelante del apiñamiento y sobre todo en la zona entre canino y canino, sobre todo en la parte superior e inferior, ¿verdad? Es como que la recomendación. Ahora, no debemos de pegarlos al bracket. Si yo lo dejo pegadito al bracket y ese diente está ligeramente rotado, no voy a permitir que esa pieza se rote. Por lo menos debemos dejar 1 milímetro de espacio entre el stop y lo que viene siendo el bracket para que se pueda mover el arco libremente, tenga cierto movimiento, no esté apretado, no esté muy justo. Si tenemos mucho apiñamiento en esa zona, pues bueno, podemos cambiarlo de posición, ¿verdad? En el arco inferior, por ejemplo, es bien común tener mucho apiñamiento entre central y lateral. Pues bueno, nos podemos ir a mesial de caninos, ¿verdad? Que es una zona común, o en medio de los centrales para poder acomodarlos de una mejor manera. Vean, aquí tenemos, estos son los arcos que vienen con la forma de Damon. Estos son los stops, ¿verdad? Aquí cada bolsita, estos vienen empaquetados, dice, es with stops, o sea que ya trae los stops puestos. Y estos tenemos la marca, es una marca azul, que es la línea media, entonces ya los stops yo los voy a acomodar en donde yo lo necesite. Estos stops traen como un poquito de cera para que no se muevan, para que se detengan, entonces ya simplemente los vamos a sacar. Vean, aquí lo estamos ajustando sobre todo el mesial y distal del arco, ¿verdad? Aquí lo estoy acomodando y una vez que ya sé yo exactamente dónde yo lo quiero poner, ahora sí, agarro una pinza. Se recomienda utilizar una pinza plana. No utilizar, por ejemplo, es una de las tweet planas para dar torque. Es la que yo utilizo para, hacemos una ligera presión, es muy suave. No debemos de apretar muy duro porque lo podemos romper. Si utilizas una pinza, por ejemplo, utilitaria o que tenga la parte activa, tenga ranuras o sea una como de dos picos, es bien fácil que se rompa este stop. O sea, hay que tener cuidado nada más, apretarlo, que quede justo y revisar que no se mueva. Y ya que lo tenemos, lo acomodamos, vean cómo está separado del bracket. Y pues bueno, aquí estamos utilizando, por ejemplo, este se llama Cool Tool, es de Ormco, y pues bueno, podemos ponerlo en mesial y distal, llevar el arco a su posición. Este instrumento es el que también podemos enfriar con el cloruro de etilo, y ya con la pinza vamos a cerrar la puerta. Entonces, como les decía, en las primeras etapas, sí es importante, podemos hacer esto con bastante facilidad. Y bueno, para abrir, vean, ahí está el stop. Para abrir la puerta simplemente colocamos el instrumento, el de SpinTech, lo giramos y se abre la puerta. Ya están los stops. Vean, en la parte inferior, muchas veces vean cómo aquí estamos en distal de lateral o en el central. Vamos a variar nosotros según cómo veamos distribuir, ¿verdad? Yo muchas veces lo pongo en línea media para tener un solo stop y ya dejar todo libre. Depende mucho el caso en particular, pero pues bueno, son decisión ahí del clínico, cómo lo va a hacer. Ahora, los coil springs, en muchas ocasiones vamos a tener espacios que estén o dientes que están bloqueados, entonces vamos a necesitar abrir un poquito de espacio. Para esto podemos utilizar coil springs suaves de puntos 0.010 de calibre, resortes de niti. Entonces, esto lo vamos a incluir para ayudarnos a abrir espacio e incluir las piezas en el arco. Ahora, es bien importante, como es un bracket de autoligado pasivo, poner una fuerza ligera, no mayor de 50 gramos. La activación de coil spring debe hacerse más o menos cada 4 semanas. ¿Cómo lo podemos hacer? Es agregando, hay unos stops especiales para activar
los coil springs no son como los stops que acabamos de ver, son unos ganchos un poquito más grandes que estiramos lo que es movemos un poquito el open coil y lo cerramos para darle, para apretarlo más y que se apriete. Yo utilizo muchos de los tubitos de látex bumper sleeves, que eso vamos agregando al arco cada vez de mayor tamaño para ir aplicando mayor fuerza. Ahora, ¿qué tan grande debe ser el open coil? Por ejemplo, aquí tengo yo un lateral bloqueado, entonces es más o menos, este es el espacio entre lateral y canino. Yo lo que voy a hacer es tomar en distal del central hasta distal del canino. Ese es el espacio, o la activación es de un bracket nada más, que es suavecito. Ya me ayudo a acomodarlo con algún director de ligadura a presión y con esa fuerza es más que suficiente para que empecemos con el control. Si estamos con un alambre delgado, 14, 13, y yo pongo un resorte muy apretado, se puede botar, ¿verdad? Porque es demasiada la presión. Tiene que ser una fuerza ligera. Ven, aquí en el arco inferior, es el mismo ejemplo. Yo tengo el espacio de interbracket. Voy a tomar ese espacio más el tamaño del otro bracket. Y ahora sí, con eso es la suficiente activación para empezar a abrir espacio. Aquí tenemos un caso, vean, de este paciente que tiene bloqueado lateral. Empezamos a alinear. Vean, aquí está el open coil. Vean cómo está muy ligeramente activado, ¿verdad? En esta zona. Aquí tengo mis stops. Vean el otro diente. Se tiene que vestibularizar. Entonces, tenemos que empezar a ir abriendo el espacio poco a poco para que el diente se pueda acomodar. Si yo, por ejemplo, esto lo activo de más, se va a salir el resorte. Vean, esto necesito más adelante. Ahora sí, aquí estamos con un doble arco, empezando a llevar el lateral hacia vestibular. Vean, este es el tope que les digo con lo que vamos activando el open coil. Y aquí ya está el arco casi incluido, el bracket casi incluido al arco. Entonces estamos en una etapa de alineación todavía. Este es otro caso, vean, teníamos bloqueado lo que era el lateral y canino. Fuimos poniendo los open coils, vean, es el tubito para activarlo, hasta que ya tengo yo mi espacio para acomodarlo completamente y darle lo que es la forma al arco. Y todo este proceso pues es despacio, ¿verdad? Se puede llevar hasta un año, pero pues bueno, poco a poquito los vamos incluyendo todas las piezas. Hay que erupcionar los segundos molares, ya los incluimos y caben perfectamente bien sin forzar el sistema. Otros, por ejemplo, aquí tengo este caso que tenemos un diente pequeño, un lateral de PEG. Entonces abrimos el espacio con un open coil. Vean, ya después hicimos este es un tip, ¿verdad? Poder hacer una reconstrucción de esta pieza, es un encerado. Y vean, ya se hace la restauración, ya teniendo el espacio necesario. Ahora sí yo puedo pegar mi bracket y este diente lo voy a poder acomodar de una mejor manera, no como lo teníamos en un inicio. Entonces, digo, en cualquier, aquí todavía estamos, vean, en etapa de alineación, pero ya lo estamos corrigiendo bastante bien. Entonces, pues bueno, la bibliografía de esto es del libro Autoligado Pasivo del Dr. Balut, Ortodoncia Contemporánea del Dr. Profit, quinta edición, y de la misma página y papelería que tenemos dentro de la compañía Ormco. Entonces, pues bueno, con esto ya concluimos lo que era este tema, que son fases de tratamiento y secuencia de arcos. Muchísimas gracias por escucharme. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta que podamos resolver.